Así damos inicio. Muy bien, amados y amadas en el Señor, muchísimas gracias por conectarse. Como dije en la mañana, para mí es un honor. Espero con ansias cada clase porque les puedo ver, porque podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y vamos avanzando. Hoy es la lección número 7. Nos queda una lección más de este curso que con la bendición del Señor terminaremos el día, el día miércoles. La lección 7, Jesús muere y es sepultado. En esta lección vamos a ver, es una continuación de la lección anterior. Quedamos en la crucifixión de Cristo. Ahora vamos a ver la muerte, cómo murió, el sufrimiento que tuvo que pasar. También vamos a ver la intervención de dos personajes importantes, de José de Arimatea y a Simeón, quienes fueron a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para darle cristiana sepultura. Y también vimos en el proceso, en la lectura bíblica, los dos ladrones que estaban colgados con Cristo en la cruz. El uno se burló y el otro reconoció su pecado y ahí instantáneamente recibió lo que su alma tanto anhelaba, el perdón de pecados y la promesa de la vida eterna en el cielo. Dicho lo anterior, vamos a empezar con esta oración pidiendo que sea el Señor quien bendiga nuestro estudio, postrados a sus pies, que nos guíe en su palabra por el poder del Espíritu Santo para que apliquemos a nuestra vida su palabra. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesucristo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos de esta lección, como a lo largo de la clase ha sido tres objetivos. Primero, usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 23, la última parte del capítulo. Contar la historia de los ladrones en la cruz. Vamos a enfocarnos en esa partecita, ¿verdad? Para recordar que la salvación es obra 100% de Dios, como lo es la conversión, como lo es la justificación. Y al fin explicamos el significado de la crucifixión de Cristo por cada uno de nosotros, qué significa para nosotros como creyentes que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar como captar la atención. Nos hicimos esta pregunta: ¿y cómo era el proceso de crucifixión en tiempos de Jesús y cuál era su propósito? Cuéntenme cómo les fue con la investigación. Vamos a hacer algún comentario, algo cortito para que los demás hermanos y hermanas puedan participar también. Cuéntenme cómo era el proceso. Pasaba, qué sucedía, qué hacían, a quiénes hacían eso. Querida Ana, adelante, hermana. El micrófono, así la escuchamos. El proceso era lento y lo usaban para castigar a los criminales, a los esclavos y acusados de traición. Entonces, que utilizaban golpeándolo con una especie de látigo, con trozos de metal, huesos afiliados a cuchillas, y que ellos perdían mucha sangre y morían con flagelación. Y llevaban la procesión por las calles, fijando la cruz, dejándolo suspendido al escarnio público, y eso lo unía a una pena de muerte al condenado con
eran técnicas que utilizaban colgándolos al madero para que muriesen asfixiados por el cansancio. Entonces el objetivo era prolongar la agonía de la víctima, un proceso lento, y lo utilizaban para disuadir a la gente a no cometer crímenes. Gracias, Y querida Ana, excelente, muy bien, excelente resumen del proceso, ¿verdad? Una muerte dolorosa, lenta y humillante. Querido Eliseo, Bueno, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches, hermano. Pues sí, como usted dice, humillante, cargada de crueldad, de inhumanidad. Si querían hacer, yo a mi punto de vista, querían hacer sentirse superiores a los israelitas, a los romanos, o cargado de mucha soberbia, de mucha maldad, de una forma totalmente inhumana, se puede decir. Porque aparte de clavar en los clavos, de hacerlos sufrir tanto, todavía los hacían caminar mucho tramo para llegar hasta la calavera, para poderlos colgar. Y mucha humillación, mi estimado pastor, a mi punto de vista. Gracias, querido Eliseo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro hermano o hermana? Querido Wilfredo, adelante. Eh, la cruz significa dolor, sufrimiento y también significa intimidación, ¿no? Los grandes imperios siempre han buscado métodos para poder tener subyugado a los pueblos que han conquistado, ¿no? Y Roma en especial lo tiene de esta forma para que no pueda haber más sublevación en su pueblo. Y a ello llegaban la gente más desquiciada, la gente más odiada por el imperio, ¿no? Ese lugar pone, entonces vemos el castigo que merece. Esto sería mi comentario, pastor, viendo la cruz. Gracias, querido hermano. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Y si no, ustedes ya dijeron todo, ¿verdad? Es una terrible imagen de ver el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Cómo fue, como dijeron ustedes, un símbolo en este caso específico, de poder para los romanos, pero de peor, la más terrible humillación en caso de los que morían colgados en la cruz, ¿verdad? Como dijeron ustedes, el proceso era terrible, lo latigaban, lo castigaban con objetos como chicotes, látigos de cuero, ¿verdad? La idea era debilitarlos lo más posible. Y también tenían que cargar la cruz. Dicen que los comentaristas no era una cruz como tal, sino era un pedazo de madera, ¿verdad? Que lo ponían en los hombros y ellos iban cargando porque los palos, el palo de la cruz ya estaba en el piso, ¿verdad? En el suelo. Y ahí lo subían con unas escaleras y lo colgaban ahí, ¿verdad? Pero era diseñado para sufrir terriblemente, ¿verdad? Porque estaban clavados los pies y las manos, y la gente necesitaba moverse, ¿verdad? Para tomar oxígeno, para tomar aire, para respirar. Y ahí era cuando lentamente se comprimían los órganos de la respiración y ahí iban muriendo poco a poco porque no podían respirar, ¿verdad? Nosotros cuando respiramos el cuerpo es como un acordeón, literalmente, se abre y se cierra para recibir aire y al estar colgados así no podía, ¿verdad? Entonces iban muriendo lentamente, una muerte terrible. Entonces, Filipenses 2:8 nos hace un resumen, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí está lo que ustedes dijeron, el sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Y aquí está lo que acabo de leer y todo eso lo hizo por nosotros, ¿verdad? Lo hizo
sufriendo el cruel castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados, pero Jesucristo no lo hizo siendo arrastrado, quejándose, Él lo hizo voluntariamente y lo hizo con amor. Si eso no es una muestra del amor perfecto de Dios para nosotros, bueno, ¿qué más puede ser? ¿Ah? Excelente, hermanos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora vamos a contar la historia, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en lo que pasó, en lo que pasó. La historia continúa de la clase anterior que al verlo a Jesús crucificado ahí, los que pasaban, bueno, las autoridades, se burlaban de ellos, de Jesús. Inclusive uno de los ladrones se burlaba, el malhechor se burlaba de Jesús. Eh, Cristo murió, había señales de que murió y concluimos con la gente se lamentaba, ¿verdad? Pero cuéntenme ustedes, ¿cómo resumirían esta historia? Ya les di algunos titulares para que ustedes continúen con la historia. Cuéntenme. También algo para destacar que el lugar donde fue crucificado no era cualquier lugar, era un camino donde transitaban comerciantes, su nombre estuvo escrito en en un idioma donde todo también lo podían leer, ¿no? Porque si bien no estaba era un lugar clave para los comerciantes, para la gente que venía de un pueblo, de otro, ¿no? Y ver a Jesús ahí o saber el nombre que decía el rey de los judíos, ¿no? Que estuvo ahí, algo también como para acotar que no fue ningún lugar así nomás, fue un lugar clave, ¿no? Para que muchos puedan leer el cartel ese que estaba escrito, si no me equivoco, latín, puede ser, no me puedo acordar bien ahora, pero lo tenía Eh, anotado. Gracias, hermana. Sí, el Evangelio de Juan nos dice que estaba escrito en tres idiomas, que era el hebreo, que era el griego y el latín de esa época, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Entonces, notamos que nuestra hermana Romina ya nos cuenta algo de la historia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más vimos en la historia? ¿Qué otros eventos sucedieron? ¿Se acuerdan de José de Arimatea? El Evangelio de Juan, según San Juan, nos cuenta que eh, también un maestro de la ley, ¿verdad? Fue con él, en este caso. eh, sí, adelante, Manuel. Hermano, además, ¿qué más podemos agregar? Hermano, buenas noches. Adelante, hermano. Ya, podemos agregar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era la preparación de la Pascua. Y obviamente cogieron al cordero y cuando Dios mandó, o sea, que iba a morir todos los primogénitos, entonces mandó Dios a coger un cordero y con la sangre pues pintaron el dintel. Y acá menciona también en Lucas 23 que era la preparación de la Pascua. Y pues lo prepararon, ¿no? Porque dice que lo pusieron en la tumba con ungüentos, con perfumes. Entonces le prepararon al Señor Jesucristo para como quien dice, para las buenas noticias que era en el domingo, ¿no? Entonces hay algo muy importante, que el justo juicio de Dios pues vino a través de nuestro Señor Jesucristo y todo el dolor, todo el sufrimiento que legalmente nos pertenecía a nosotros, pues Dios cargó en la cruz, ¿no? Eso podría contar, hermano. Gracias, Manuel. Escuchemos a Matías y luego avanzamos un poquito. Y yo, ¿me escucha? Sí, Sí, yo el adelante, resumen, Matías. sí, yo el resumen que le pondría, digamos,
resumiría de esta historia la crucificación de Jesucristo, la respuesta de Jesús, el entierro de Jesús, la petición de José y de Arimatea, la preparación del cuerpo, la muerte y la resurrección de Jesús, la fe y la devoción. Se pondría todo eso. Gracias, Matías. Muy bien, hermanos. Excelente. Yo ya creo que hicimos un resumen, vimos el video, leímos el texto bíblico, hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Sí, lo que me llama mucho la atención también es la acción, ¿verdad? De José de Arimatea y en este caso Nicodemo, que fue hace algún tiempo atrás a ver a Jesús con preguntas, ¿verdad? Aquí el texto bíblico nos dice que ellos eran creyentes en que Jesús, discípulos de Jesús, pero en secreto por temor a los fariseos, ¿verdad? Entonces fueron a pedir el cuerpo de Jesús y Pilato les concedió. Excelente, entonces ahora vamos a la historia como tal para buscar los personajes fueron parte primordial de esta historia. ¿Y quiénes fueron los personajes de esta historia? ¿A quiénes identificaron ustedes que sobresalían en esta historia bíblica? ¿Qué personajes se encontraron? Eliseo, adelante, hermano. Estaba la gente que estaba ahí, el mismo Jesús, los dos ladrones, fariseos, Pilatos, pues son los que yo detecté, pastor. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Matías, ¿quiere acotar algunos más de los que ya mencionó a Eliseo? Sí. Jesucristo, los gobernantes, los soldados, José de Arimatea, las mujeres, son todos esos personajes. La Excelente, muy bien. multitud, La multitud, sí. También podemos sí, mencionar al centurión, ¿verdad? Que Pilato, sí, centurión, centurión, el Pilato, que tiene mucho que ver el centurión, porque el video nos mostraba que él dijo a voz en cuello que este realmente era el Hijo de Dios, pero no sabemos, ¿verdad? Si dijo a sí mismo o a otras personas. Excelente. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? Entonces aquí vamos a ver los objetos o cosas también, si se podría decir. ¿Qué cosas vieron ustedes? ¿Domina el micrófono, hermana? La cruz, los clavos, ¿no? Los latigazos, ¿no? Es lo que más llama la atención, ¿no? Eh, Excelente. eh, Como decía un hermano que estaba escuchando, ¿no? En Jesús se cumplió la profecía, yo había puesto, ¿no? Porque si bien los fariseos ya sabían del Mesías, pero bueno, tal vez no lo pudieron reconocer, pero en Jesús se cumplió todo. Y Gracias, querida hermana. Sí, tiene toda la razón. Excelente. Muy bien, aquí también hay personajes. Muy bien, Jesús, María, la multitud. Muy bien, entonces aquí los objetos tenemos, también mencionó el vinagre, mencionábamos también el letrero, ¿verdad? En términos de burla, Pilato mandó que lo pusieran Jesucristo, el Rey de los judíos, ¿verdad? Y como decíamos anteriormente, en 3 idiomas. También menciona las tinieblas, el sol, el velo que se rasgó, la sábana que le envolvieron a Jesús antes de colocarlo en la tumba y también las especies aromáticas. Matías, perdón, algo más que acotar acá. El micrófono, hermano. sí, yo los objetos principales que podría decir que es la cruz, el cuerpo de Jesús,
son los objetos también. Y Excelente, hermano. como, Muy bien. como objetos secundarios, bueno, la inspiración, todo eso de la roca, Ujú. La tumba donde lo colocaron a Jesús. Excelente, muy bien. las, ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos, la hermanas? sábana. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Algún lugar donde ocurrió? Ustedes ya mencionaron antes, Eliseo. En el monte de las calaveras que le llamaban. Sí. Ujú. El Gólgota, ¿verdad? Era una montaña que era como una figura de un cráneo. Si ustedes miran en el Google o algo, van a poner ahí. Y sí, a la distancia sí se parece como una calavera, ¿verdad? Entonces ahí Angol. podemos decir a las afueras de Jerusalén. Excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Gracias, querida Judith. Estamos Día, leyendo, día, poniendo. Sí, el día viernes. El viernes, ¿a qué horas más o menos? ¿A qué horas comenzó todo la crucifixión de Cristo? no sé si a las 3 de la tarde puede ser antes. Un poquito antes. Entonces, Ah, dice que la crucifixión comenzó a las 9 de la mañana, ¿verdad? El sol se oscureció de 12 hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas, ¿verdad? Y eso no fue algo de la naturaleza. Muchos que quieren opacar, minimizar el poder de Jesucristo, el poder de Dios, mostrando al mundo que el que estaba muriendo en la cruz no era cualquiera, no era otro rabino, no era un buen maestro, sino era Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿verdad? Ah, y también vemos que todo eso lo hicieron a prisa porque ya estaban a las vísperas del día sábado, que era el día de reposo para ellos. Matías, ¿alguna acotación? no, no, yo diría lo mismo lo que dijiste, digamos, que bueno, la hora de la crucificación de Jesús se desarrolla alrededor de la hora sexta, al mediodía, y a la hora novena, a las 3. Gracias, Más o Matías. menos. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas encontraron ustedes? ¿Había un problema? ¿No había problemas? ¿Qué piensa? ¿Qué colocaron en sus notitas? Matías tiene la mano levantada, hermano, adelante. El micrófono, Matías, y luego vamos con Wilfred. Adelante, hermano. Que el problema fue la crucificación de Jesús, el problema central de la historia de que es la crucificación de Jesús, Ujú. que que es ordenada por Poncio Pilato y llevada a cabo por los soldados romanos. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Wilfredo. Eh, la incredulidad y rechazo, y también la Sí. crueldad y en una inhumanidad, ¿no? Pero muy crueles.
Ese es el Gracias, problema. querido Wilfredo. Muy bien. ¿Alguien más? Eliseo, Ay, hermano. se me cayó. Y después Mm, vamos con Romina. Vamos Eliseo y Romina luego. Pues yo siento que el problema fue la crucificación de Jesús, pero orquestada por su propio pueblo, por el pueblo de Israel. Así es, pastor. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces podríamos decir yo, este, yo puse, una muerte injusta. Adelante, yo Romina, perdón. puse, yo puse la envidia y la pelea por el poder, ¿no? Porque los fariseos se peleaban por el poder, por, por todo lo que Jesús estaba haciendo, que ya lo que ellos estaban haciendo ya estaba perdiendo credibilidad, puede ser, o sea, ¿no? La envidia de los fariseos llegó a esto, ¿no? A planear con falsas, con falsos testigos cosas que Jesús no hacía, ¿no? Entonces yo siempre pienso que es envidia y el amor al poder también. No sé si lo Gracias, puse bien, hermano. pero yo puse eso. No, no, está bien, excelente. Sí, es un problema que todavía sigue arrasando al ser humano, ¿verdad? Porque vemos las guerras, porque vemos las desigualdades en el mundo por el poder, ¿verdad? Hay gobernantes que se empeciman en el poder y arruinan todo. Querido Félix, adelante, hermano. Gracias por su participación. Pastor, buenas noches. Ahí yo estaba meditando en que el problema es el tema de la duda, la incredulidad, el tema de la ambición, ¿no? La ambición de poder. Qué más se puede ver ahí? El tema del el corazón duro, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Bastante problemas, sí, pastores. Como Son uno de siempre, son uno de los cuantos. Sí, muchos porque problemas. hay bastantes. Gracias, Félix. Siempre cuando Dios tiene que lidiar con el ser humano, hay muchos problemas. Excelente, ya identificaron ustedes. Entonces podemos decir que Jesucristo tiene que morir para ganar nuestra salvación y el justo, perfecto y santo murió en manos de pecadores, ¿verdad? Murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y también podemos decir que ya casi era sábado, entonces todo tenía que hacer al apuro, era algo rápido, ¿verdad? Que teníamos que hacer porque ya mañana nadie trabajaba, era esa la ley judía que lo seguían al pie de la letra, ¿verdad? Muy bien, entre otros problemas, como ya dijeron ustedes, los, ah, los líderes políticos, los líderes religiosos, acusaron a este injusto, hicieron todo lo que pudieron ah, de una forma falsa, de una forma de calumnias, de testigos falsos, para condenar a Jesucristo. Eso era lo que ellos querían, pero ellos pensaron que este problema se iba a acabar, como dije la otra vez, se iban a dormir en paz, pero no pasó eso. Se resuelve el problema y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Otra vez, ¿quién intervino para que se resuelva el problema? Bueno, y quizás esta pregunta nos da una respuesta, ¿verdad? Sí, ¿cuál era el problema por el cual Cristo estaba muriendo en la cruz? Wilfredo, El problema no se, el problema no se resuelve, sino da una perspectiva que donde que más adelante, ¿no? El sacrificio expiatorio que se va a cumplir más adelante. El problema no se termina con la crucifixión de Cristo, más bien eso simboliza un sacrificio que va, que donde que el pecado, donde que la muerte reinaba, ahora sobre esa muerte va a quedar no la victoria,
victoria, la vida. Eso yo lo puedo entender de esa forma, pastor. Gracias, Wilfredo. Muy bien, escuchemos a Ana y luego a Romina, pensando en la pregunta que acabo de hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el problema por el cual Cristo estaba muriendo en la cruz? Bueno, yo creo que sí se resuelve porque el Señor consumó lo que Él fue a hacer. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias, Ana. Bien dicho. Romina, El problema para mí sí se resuelve cuando Jesús dijo consumado es, ¿no? Porque quiso decirle a Dios, bueno, ya cumplí, ¿no? Con lo que Dios le había mandado a su hijo hacer, entonces para mí el problema se resuelve ahí, cuando él dijo consumado es. Si bien después, ¿no? Eh, Siguió, como vamos a decir, como siguió el problema, porque no hubo paz para los fariseos, porque después de la muerte y resurrección de Jesús, como que Jesús tuvo más seguidores todavía. Si ellos pensaron, bueno, acabamos con Jesús y se terminó el problema, ¿no? Pero se le vino un problema más grande, ¿no? Que fue que los seguidores de Jesús siguieron llevando las buenas nuevas, ¿no? Hasta que también llegó Pablo. Estoy en mi iglesia, que hoy estamos viendo a Pablo, ¿no? Que también es un personaje de la Biblia que llevó la palabra del Señor también más allá de Jerusalén, ¿no? Así que el problema se hizo más grande todavía para los judíos. Gracias, Romina. Muy bien. Adelante, Matías. Sí, digamos, se resuelve, digamos, a lo largo de la muerte y la resurrección de Jesús, resurrección de Jesucristo, por la fe, la confianza en Dios y la oración. La comunión con Dios son fundamentales. Gracias, Matías. Muy Ahí, bien. digamos, Excelente, hermanos. Entonces, bien dicho. Sí se resuelve, ¿verdad? Porque Jesucristo da la vida. Y el problema que yo mencioné por el cual Cristo estaba muriendo en la cruz era el pecado de la gente, ¿verdad? La incredulidad. La incredulidad produjo todo ese aparataje, esos engaños, esa mentira, ese odio, ese rencor, esa venganza, ese querer deshacerse de esta persona. Y como sabemos, ¿verdad?, que el pecado, la incredulidad, les puso una venda en los ojos a estos líderes religiosos, a estas personas que conocían las escrituras, porque no estamos hablando de cualquier gente, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús, el Mesías prometido, había sido, pero este Mesías no cuadraba con lo que ellos esperaban de ese Mesías, y pues vamos a crucificarlo, y así lo hicieron. Pero el problema se resuelve. Jesucristo da su vida, porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte, y Cristo murió por nuestros pecados. También otro problema era, ¿verdad? ¿Qué tal que hubiera pasado si Pilato hubiera dicho, no, no les doy el cuerpo de Cristo? Él les dio cuando fueron a pedir José de Arimatea y Nicodemo. Excelente. Muy bien, entonces vamos avanzando. Estamos en la parte de consolidar. Ya vimos las 6 primeras preguntas de esa investigación que hicimos. Ahora vamos a consolidar, vamos a sintetizar, vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, y hacemos esta pregunta: ¿cuál es el punto principal de la historia? Entonces, ¿cuál es la parte céntrica, la que podemos subrayar de esta historia? ¿Qué título le daría usted a esta maravillosa historia? ¿Algún título, o qué vio usted la parte central de esta historia? Matías, y luego vamos con nuestra hermana Ana. yo le pondría la victoria sobre la muerte, resurrección de Jesús, le pondría la salvación de la humanidad, la fe y la confianza en Dios, todos esos títulos le pondría. Gracias, Matías. Muy bien, vamos a enfocarnos, que porque yo entiendo perfectamente, hermano, que estamos pensando en la gloriosa resurrección de Cristo,
¿verdad? Pero eso vamos a estudiar el miércoles. Ahorita estamos en la muerte y el entierro, si se podría decir, la sepultura. Querida Ana, adelante, un título. Jesús muere para darnos vida por el Me perdón de encanta. nuestros pecados. Excelente. Entonces Jesús muere para darnos vida mediante el perdón de nuestros pecados. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Manuel y luego vamos con Romina. Yo el título que le pondría es Morir para ganar. Morir para ganar. Muy bien. Romina. Yo le puse el nuevo pacto de Dios con el hombre, ¿no? Porque ahí hay un antes y un después para mí. Gracias, hermana. Muy bien. Vamos a ver aquí algo escrito también. El cumplimiento de la promesa, gracias, Gabriel. Nuestra hermana Berta nos dice por el perdón de nuestros pecados. Gracias. Excelente. Entonces, sí, los títulos que ustedes dieron están muy bien. Acuérdense que tienen que simplificar, sintetizar la historia, ¿verdad? Podemos decir que Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz, una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de eventos milagrosos. Eso puede ser un poquito más largo, pero también podemos decir que el mundo ah, fue testigo de la muerte del Hijo de Dios, ¿verdad? Al demostrar todo lo que pasó con el terremoto, el velo que se rompió, eh, el, la- el oscurecimiento del día, la confesión del centurión y todo eso, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué pecado vemos en esta historia y confieso en mi vida? Ya vimos desde lejos lo que sucedió. Los maestros de la ley se burlaban de Jesús, de la gente se burlaban, los ladrones, uno de los ladrones, malhechor debo decir, se burlaba de Jesús. Pero ¿cómo vemos nosotros la palabra de Dios, la ley como un espejo? ¿Cómo hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabra y obra? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Querida Romina, y luego vamos con Manuel. A mí yo digo que soy seguidora de Jesús, ¿no? Una forma de ser, ¿no? Pero yo pensaba en cuando las papas queman, ¿cómo actúo? Si soy como los discípulos de Jesús, que salgo corriendo o me quedo ahí como Juan a los pies de Jesús, ¿no? Creo que me replanteé eso yo para mi vida. Mm, Gracias, hermana. Bien, bien, bien dicho. Gracias por la honestidad mm. de su corazón. Querido Manuel, Bueno, yo veo el problema ahí, o sea, el pecado, digamos, en los fariseos, ¿no? O sea, en los judíos, que ellos tenían la ley y mediante la ley ellos eran justos. Y a la actualidad, o sea, me ve reflejado que muchas veces nosotros tenemos, ¿cómo se podría expresar? O sea, con la boca decimos creer en Jesús, pero con nuestros actos diferenciamos esa fe o rechazamos a otras personas que, que hacen, digamos, cosas indebidas, pero nosotros estamos como jueces, digamos, ahí. Entonces no refleja, digamos, el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. gracias, querido hermano. Bien dicho y siempre es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que vemos los defectos de los demás, pero jamás reconocemos los nuestros, ¿verdad? Y eso era lo que estaba pasando aquí, burlándose de Jesús con palabras expresadas, diciendo, mira, salvó a otros, hizo muchos milagros,
y ahora no puede salvarse a sí mismo. Qué disparate, ¿verdad? ¿Qué clase de Jesús es? ¿Qué clase de Mesías? Y todo eso. A veces nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Minimizando a Dios, poniéndole a nuestro nivel o inclusive menos, diciéndole que, pues, ¿verdad? Dándole órdenes que haga las cosas como nosotros queremos que haga. Querido Wilfredo, adelante. Viendo este pasaje también viendo la actitud, el comportamiento de Jesús, la humildad hasta llegar, ¿no? A pesar que él está en una situación extrema, es empático con el ladrón arrepentido, ¿no? Y pocas personas estaríamos, a pesar de nuestro sufrimiento, ser empático con otro. Y solo Dios puede hacerlo. Nos da un ejemplo muy grande, ¿no? La humildad Gracias. que nos falta bastante. Gracias, querido Wilfredo. Muy bien. Sí, eso nos falta mucho. Esa humildad, esa empatía por los demás, esa, no sé, siempre estamos enfocados en el corre, en la vida, no sé, en queriendo atrapar al viento, corriendo tras el viento, ¿verdad? Pero a veces somos tan indiferentes con las necesidades espirituales, físicas y emocionales de la gente común y corriente como nosotros. Escuchemos a Matías. Yo el pecado que veo en esta historia, pastor, es el orgullo y la arrogancia. También veo la envidia y los celos y la falta de fe y confianza en Dios, ¿sí? Gracias, hermano. Y esas son enfermedades Y los espirituales que nos afectan. claro. Vamos a leer acá. Dice, sabemos juzgar y no vemos nuestros pecados. Gracias, hermano. Hermana. Estábamos muertos en delitos y pecados y nos rescató con su amor. Muy bien. Excelente. Considero cristiano, pero muchas veces caigo en la incredulidad, me alejo de Dios, confiando en las cosas materiales, etc. Gracias, hermanos. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí está. Ya hemos hablado del pecado. Por todo eso, al igual que los que estaban ahí, la multitud, merecían el castigo, merecíamos el castigo eterno, ya porque no cumplimos los requisitos de Dios. Sin embargo, Dios nuestro Señor Jesucristo no nos dejó ahí. Él murió por usted, murió por mí, que nosotros somos infieles, que nosotros este, decimos una cosa, pero hacemos otra cosa, ¿verdad? Pero aquí vemos el amor de Dios. Él vino a rescatarnos. Él se hizo cargo de nosotros, miserables pecadores, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, en esto nos hacemos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Algo que yo no pude hacer, algo que yo no podré jamás, ni tampoco puedo, ¿verdad? Jesucristo lo hizo, me muestra su amor, su misericordia, su poder divino para arreglar lo que humanamente yo arruino con mi naturaleza pecaminosa. Querido Manuel, adelante. ¿En qué versos? Eh, bueno, el verso no tengo claro, pero o sea, según lo que la lectura lo hice, es el Señor Jesucristo muestra el amor en la cruz, ¿no? Dice, Padre, porque perdónales porque no saben lo que hacen. Y también cuando el Señor Jesucristo en medio del dolor iba subiendo al Gólgota, se encontraban muchas mujeres llorando. Y les dice el Señor Jesucristo, mujeres, ¿por qué lloran por mí? Lloran mejor por vuestros hijos. Entonces yo veo el amor de ahí que en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, el Señor Jesucristo tiene compasión por nosotros, algo que nosotros no haríamos en medio de tanta debilidad. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a... ¿Quién más tenía la mano levantada?
Ana, y luego vamos con Eh, Wilfredo. bueno, yo encuentro que él demuestra su amor cuando el ladrón se está burlando de Jesús, ¿verdad? Que le dice que si él era el rey de los judíos, porque prácticamente él estaba ahí, y el otro le dice que, que ni porque él está pasando por lo mismo, no se arrepiente, y le dice a Jesús que se acuerde de él, y él le dice que de cierto digo que estarás conmigo en el reino. Ahí él demuestra su amor hacia el ladrón. Gracias, hermana, excelente. Muy bien, escuchemos a Wilfredo. Mm, Justo también en este pasaje que nuestra hermanita que ha mencionado, me conmueve a pesar que yo soy un pecador, a pesar de tanta cosa que uno puede haber hecho. Él no agota, no, no, su amor hasta la última hora. Y eso me conmueve y me hace sentir, ¿no? Y nos debe hacer sentir también. La vida, si tenemos hasta el último día que podamos respirar, el Señor nos da la oportunidad para volvernos o para ir a sus pies. Gracias, Gracias, querido pastor. Wilfredo. Matías, y luego vamos con Romina. Sí, el amor de Dios, el amor de Dios se puede ver a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y la misericordia de Dios hacia la humanidad, la victoria sobre la muerte y la promesa de la salvación. También se puede ver, de experimentar en la vida de los discípulos a través de la fe y la confianza en Jesús, y la comunidad y el apoyo de reflexionar sobre el amor de Dios. En esta historia podemos profundizar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Gracias, Matías. Escuchemos a Romina. Yo veo el amor de Dios en mi vida, ¿no? Eh, Cuando, en realidad en todo el pasaje, cuando vemos que sufre, que padece, ¿no? Sin obligación, vamos a decir, porque a él nadie lo mató, él se entregó por nosotros, que es diferente, ¿no? A él, a él se entregó. Y también, como dijo la hermana recién, cuando los dos ladrones estaban al lado de él, ¿no? Uno lo reconoce, uno le dice al otro, nosotros sí merecemos estar acá, pero él qué hizo, ¿no? Como algo, como viendo a Jesús como hijo de Dios realmente, ¿no? Y por eso me llama mucho la atención cuando Jesús, cuando él le dice, acuérdate de mí, ¿no? Cuando estés en tu reino. Y Jesús mismo le dice ahí, hoy hoy mismo estarás conmigo, ¿no? Ese ladrón no tuvo tiempo de hacer obras, no tuvo tiempo de ser una buena persona en la tierra, pero sí lo pudo reconocer y arrepentirse, ¿no? De sus pecados. Y por eso el Señor le dio, ¿no? Salvación también. A veces uno no puede entender la magnitud del amor de Dios, ¿no? Eso no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que queremos y que en el último minuto vamos a arrepentirnos, porque también Dios conoce nuestra intención y nuestro corazón. Gracias, hermano. Muy bien, excelente. Gracias por ese comentario final. Excelente. Entonces, eso es lo que es. Sabemos que la Biblia nos dice que nadie tiene amor más grande que este, que el de dar la vida por sus amigos, y Jesucristo lo hizo. Pensando en lo que dijeron ustedes, el enfoque en el ladrón que reconoció a Jesucristo como el único Salvador, el único camino al cielo, ¿verdad? Bien decía Romina que Jesús no le dijo, déjame revisar tu expediente, déjame ver lo que has hecho, lo que no has hecho, ¿verdad? Aquí vemos claramente la conversión, que es un acto sagrado de Dios. Él no hizo nada porque si usted lee un poco más atrás en otro evangelio, se dará cuenta que los dos ladrones estaban hablando, blasfemando a Dios. Pero en este momento, por obra del Espíritu Santo, que usted y yo sabemos que
Es obra de Dios 100%, a eso lo llamamos conversión, la fe. Dios hizo a través de su Espíritu Santo y este malhechor confesó su pecado. Vio en Cristo la única esperanza de la vida eterna en el cielo. Y dijo, acuérdate de mí cuando entres en el paraíso, como dijeron ustedes. Él dijo, hoy mismo estarás conmigo en el cielo, en el paraíso. Pecador arrepentido, perdón concedido inmediatamente. No hay condiciones, no hay pretextos, ¿verdad? A veces el ser humano acá en la tierra le ha puesto precio a la gracia de Dios, le ha puesto precio al perdón, que tienes que hacer esto, que tienes que dejar de hacer esto para que Dios te ame. Eso no existe en la Biblia. Eso es algo que el ser humano eh, con el tiempo se ha arbitrariamente ha usado el nombre de Dios para decir y hacer lo que quiere que la gente escuche, ¿verdad? Entonces vemos aquí la salvación, un regalo de Dios de forma gratuita. Y así como ese ladrón, así como ese criminal, así como ese malhechor, todos los días cuando usted se va a la cama a dormir, Jesucristo le dice, hijo mío, hija mía, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por si nos toca descansar, por si nos toca dormir y despertarnos allá en el cielo, esas son las palabras. Esa es la promesa de Jesucristo por el hecho de morir en la cruz, perdonarnos nuestros pecados, lavarnos con su sangre, declararnos justos e inocentes ante la palabra, ante la presencia de Dios. Y eso lo vemos en la Biblia y eso lo vemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Con ese gozo, con esa alegría, con esa certeza de nuestra salvación, de nuestro perdón y de nuestra morada eterna en el cielo, ¿qué pedirá? ¿Qué pediría usted que Dios obre en su vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos? Eliseo, hermano, adelante. Pues yo le pediría que por medio del Espíritu Santo nos ayude a renovar día con día nuestro corazón, renovar las fuerzas espirituales hacia Él, voltear a la cruz, Amén. como dicen por ahí. Amén, hermano. Cargar nuestras cruces. Romina, adelante, hermana. Yo le pediría que no permita que me suelte de su mano, ¿no? Porque errores vamos a cometer todos, ¿no? El tema es que siempre podamos arrepentirnos de corazón, no solamente de palabras, y que siempre me ayude a examinarme, porque siempre vamos a tener cosas para cambiar. Pero el único que nos puede mostrar nuestra verdadera condición es Jesús. Eso es lo que siempre Amén. le pido, que realmente sea de corazón, que lo pueda amar y no solamente de boca, y ni de acto, como te decía, ¿no? No vamos a fallar siempre, pero cuando el Señor nos muestra algo, estar predispuesto a cambiarlo. Gracias a Romina. Muy bien, sí, el apóstol Juan nos escribía, ¿verdad? Decía, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero al mismo tiempo se acordó que estaba hablando con seres humanos pecaminosos y le dijo, pero si alguno peca, tienen a Cristo, el intercesor, que murió por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Adelante, Wilfredo. Eh, sí, sí, pastor. El único, yo no lo vi ni usted lo viste, es la crucifixión de Cristo. No estuvimos presentes, solo nos dejó la palabra y a través de la palabra. Solo pido que leer, leer la palabra y también esa palabra que se haga carne en mi vida. Y viendo esta historia, así como este, como este ladrón que estaba al costado, él creyó en las palabras del Señor, solamente le dijo, acuérdate de mí. Y cuanto más leemos
se formará más nuestra concepción y conoceremos quién es Cristo, quién es este hombre que murió en la cruz, por qué llegó. Es lo único que yo pido, pastor. Gracias, querido Wilfredo. Bien dicho, hermano. Adelante, Félix. Adelante. Pastor, yo le pediría al Señor que cada día sea más amante de su palabra, que, que ponga cada día más pasión, más anhelo por buscarlo. Gracias, querido Félix. Matías. El micrófono, hermano. Sí, yo le pediría, digamos, tener esa fuerza que tuvo Jesucristo, que es un ejemplo, y la fe que tuvo Jesucristo, que a pesar que todos los problemas que pasó, digamos, siempre miró adelante y nunca miró por los costados, hizo la voluntad del Padre y tener fe para que el enemigo no los pueda, digamos, como decir, digamos, sacar del camino en Cristo. Porque por ahí el enemigo busca eso, quitarnos la fe como quiso hacer con Pedro, y cuando Jesucristo oró por Pedro. Entonces, bueno, pedir, digamos, Jesucristo un ejemplo de esta historia y nosotros los pasan esos momentos de vida y luchar así como luchó Jesucristo en todo en el orden de Dios. Gracias, Matías. Escuchemos a Ricarda. Hermano, yo le pediría al Señor Jesús ser empática al acto que Él hizo al estar en esa cruz, al mostrar ese amor, ese perdón por esa persona, por el ladrón, en que le prometió que estaría con Él en su reino. Entonces, sentir ese amor, motivada por ese amor del Señor Jesucristo, llevarle el mensaje a las personas, hermanos, para que ellos vivan el amor del Señor Jesucristo. Gracias, querida hermana. Gracias, hermanos, por sus comentarios, también por los escritos aquí en el chat. Apreciamos muchísimo su participación. Muy bien, entonces, los minutos que nos quedan, vamos a hablar un poquito sobre la historia de los criminales en la cruz. ¿Qué significa eso para usted, verdad? Vamos a contar, a hacer una recapitulación, ¿verdad? Ya vimos que estos dos, el uno reconoció y dijo, nosotros estamos aquí, la sentencia es justa. Hemos hecho realmente lo que merece nuestro castigo, ¿verdad? Somos culpables de haber hecho, no nos dicen lo que hicieron, pero están allí, ¿verdad? El uno dice, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, pero Jesús es inocente. Reconoce la inocencia de Jesús. Y esto no es nada de él, es por el poder del Espíritu Santo actuando en su vida, ¿verdad? Como dice la Biblia, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Querido Manuel, cuéntenos, ¿qué Bueno, reflexiona de esta historia? yo puedo ver ahí porque Dios dice que entregó su amor para condenar, o sea, al pecado, mas no al mundo. Entonces yo veo que ahí representa un ladrón representa el pecado y el otro ladrón representa el arrepentimiento, ¿no? Del pecado. Porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué pasaron estas cosas? Pero nosotros no lo entendemos. O sea, esa fue la voluntad de Dios. Todo estaba preparado para eso. Cada paso, cada
hombre, cada movimiento fue utilizado por Dios para que se cumpla la voluntad de Dios, que era condenar el pecado. Porque Cristo dice que con la muerte de Jesucristo condenó al diablo y el diablo está encerrado para el día del juicio. Entonces, todo lo que pasó ahí fueron, digamos, meramente instrumentos para que se cumpla la voluntad de Dios. Manuel, escuchemos a Romina. Yo lo veo siempre como dos corazones diferentes, ¿no? Un corazón de, un corazón orgulloso, incrédulo, un corazón que es ciego, a un corazón del otro criminal, ¿no? Blando, dócil y dócil porque pasa muchas veces cuando hablamos a alguien, hay algunos que son prestos para recibir la palabra de Dios y hay otros que no. Entonces yo creo que esta ilustración nos muestra eso, los dos tipos de corazones que tiene el ser humano. No sé si estoy errado o no, pero es algo De que yo verdad. veo. No, está bien. Sí, es el rechazo del ser humano, porque Cristo estaba muriendo por los dos criminales, ¿verdad? Él no hace excepción diciendo, por este sí, por este no. Pero es lo que, como dice Juan capítulo 3, los versículos desde el 16 hasta el 19, ahí nos muestra claramente, ¿verdad?, por qué hay creyentes en el cielo y por qué hay incrédulos en el infierno, ¿verdad? Cristo vino, como dice Manuel, a salvar al mundo. Él no vino a condenar al mundo, pero las personas por su propia voluntad rechazan el regalo de la salvación eterna y no creen en Cristo como su Salvador. Bueno, este punto importante, este punto de el malhechor, ¿verdad?, que creyó en Cristo Jesús, nos muestra que el ser humano no puede hacer absolutamente nada en pro de su salvación. No es que nosotros podemos poner, vamos a poner un ejemplo que dice, Dios hace el 99.9% de mi salvación, pero yo voy a poner un granito de arena, si un hito por ciento le pongo yo. Si el ser humano piensa de esa forma, créame, por ese 1% se irá al infierno por toda la eternidad porque no confió plenamente en la obra redentora de Cristo. Vamos a ver ahorita la palabra consumado es. Eso significa que lo que Dios requería del pecador para que un día esté en la presencia de Dios, Cristo pagó de principio a fin en la cruz del Calvario. Ahora, como Romina decía, aquí vienen los frutos de fe de un creyente, ¿verdad? Entendiendo toda la magnitud, todo el proceso, todo lo que Cristo tuvo que hacer para darnos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con Cristo? ¿Cómo no vamos a vivir vidas que reflejen el amor perfecto de Dios en todo lo que decimos y hacemos, ¿verdad? Pero no por obligación, sino por gratitud, por gozo, ¿verdad? Por Nuestra alma, fe podría ser, por fe. Pues por esa es fe también. los frutos de la fe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es. Cuando la motivación se convierte en una ley, ya no es evangelio, sino es una ley, ¿verdad? Ya no es un gozo, ¿Puedo, puedo sino es decir una demanda. algo? Sí, claro, por supuesto. Em, viste que yo hablaba que este criminal no tuvo tiempo de hacer cumplir la ley, vamos a decir, pero también tenemos en la Biblia del joven rico que no, que él desde muy niño cumplió con toda la ley, ¿no? Y le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Él le pregunta, y Jesús dice, cumplir la ley. Yo ya todo esto lo he hecho, dice.
Y entonces Jesús le dice, ve y vende tu dinero, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo que las buenas obras nos llevan al cielo. Porque él, si bien era un chico aplicado, vamos a decir, que cumplía la ley a rajatabla, pero eso no le dio la salvación. Creo yo que tenemos dos puntos o sea, dos puntos diferentes, ¿no? De personas. Gracias, hermano. Sí, muy bien. Y el punto principal de eso era que el joven este amaba más a las riquezas que a Dios. Ahí estaba entre los dos primeros mandamientos. El Señor no lo, este Señor no lo hizo, ¿verdad? Entonces dijo, pues, tú que presumes que cumples la ley, muéstrame quién está primero en tu vida. Y al fin salió corriendo porque las riquezas eran las que dominaban su vida. Querido Manuel, Ahí, con respecto a la hermanita que hizo, voy a hacer un pequeño comentario, porque para Dios no hay tiempo, ¿no es cierto? Si Dios nos da un tiempo determinado y arrepentimos, pues Dios es misericordioso para perdonar nuestro pecado. Pero también Pablo dice que el que no tiene obras no tiene fe, pero dice, yo te muestro mis obras en base a mi fe. Entonces yo entiendo que si Dios me da tiempo para hacer por medio de mi fe obras, es gracias a Dios. todo está conectado con los frutos de nuestra fe. Entonces, nota usted que Efesios 2, 8 hasta el 10 nos dice que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y no por obras, para que nadie se jacte. Y después dice, ¿verdad? Que somos creados por Dios para hacer buenas obras. Entonces el cristiano no anda en cacería de buenas obras. Los frutos de nuestra fe producen obras, ¿verdad? Muchas de ellas son invisibles. A veces el ser humano piensa que tiene que ser visible, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está conversando con alguien saluda, un saludo afectuoso con alguien, un buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Cosas sencillas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que cuánta gente hoy en día necesita un saludo, un abrazo, que alguien nos escuche, ¿verdad? En este mundo en que vivimos, todo el mundo está apresurado, no hay tiempo para nada, estamos enojados con la vida, con todo, pero no hay gozo más grande que alguien nos diga buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Un abrazo, un saludo, un vasito de agua, un vasito de leche, no sé, O, cosas o, que o ya nos hemos decirle olvidado. buen día, Dios te bendiga muchas veces. Yo a veces lo que veo mucho es que, por ejemplo, em, veo que el cristiano quiere llegar al vecino, al de al frente, no sé, a todo menos a su familia. No, por ahí yo soy buena con mi vecino, le hablo de Jesús, pero no a mi hermano, no a mis hijos, no trato bien a mi esposo, o el esposo no trata bien a la esposa, y nosotros tenemos que tratarlos bien porque se supone que tenemos a Cristo en el corazón, ¿no? Ha pasado muchas veces, ¿no? Si un día me dijo mi pastora, ¿quién preferís que vaya al cielo, tu vecino o tu esposo? Y obvio que mi esposo. Entonces, a veces, bueno, se empieza por la casa primero a ser cristiano, ¿no? Y después por el vecino. Yo pienso, y a veces yo veo mucho eso, ¿no? Que todo empieza, quiere hacer hablar al vecino, pero en la casa dice otra cosa. Entonces creo que debemos empezar por nuestra casa. No sé si estoy equivocada, pero No, es no, lo que yo... claro. Y de hecho hay un dicho para eso. No sé si habrá escuchado usted que dice, a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Y eso a veces aplica muy bien a la vida práctica cristiana de un creyente. Excelente. Bueno, gracias hermanos. No sé si Manuel tenía un comentario o... Hermano, también es apuntar algo que muchas veces caemos en la palabra, ¿no es cierto? Que si Dios te bendiga, Dios te prospera, Dios te cuida.
Pero hay alguien, la referencia en la palabra de Dios mismo lo dice, que si alguien viene y golpea tu puerta y te pide, dáselo. No digas que vuelva mañana. Entonces ahí se muestra la fe en Dios con obras, o sea, con hechos. Sí, y tienes razón, pero los frutos de ese cristiano no son las obras, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que queremos. Siempre queremos ser más prácticos que teóricos, ¿verdad? Usted mencionó Santiago, habla mucho de eso. Inclusive ejemplos prácticos. Dice, si alguien está pasando frío y usted tiene dos abrigos, y no va a decir que Dios te bendiga, que Él te abrigue, ¿verdad? Sácate un abrigo y dáselo, ¿verdad? Entonces, cosas así, por el estilo. Entonces, Jesús nos contó la parábola del, del buen samaritano, ¿verdad? ¿Qué hizo el uno? Evadió la situación y el otro, pues, se bajó y actuó. Entonces, el cristiano, el Señor nos exhorta a ser más prácticos que teóricos, ¿verdad? Porque podemos recitar la Biblia Mm, de memoria, pero no hacer nada así en la es. práctica. Y eso es lo que hicieron los judíos y a ellos, ¿qué les dijo Jesús? Eh, Ustedes son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera parecen bien ujú. bonitos, pintaditos, pero adentro hay podredumbre. También les dijo, hipócritas, ¿verdad? Yo espero de ustedes misericordia, compasión y los sacrificios que están golpeándose, ¿verdad? Entonces, Ah, no la me Biblia puedo es muy acordar clara. el texto de la Biblia, pero dice, si podés hacer el bien, hazlo, porque si no, te cuenta por pecado, ¿no? Todo lo que está a nuestro alcance, debemos hacerlo, si está en nuestras posibilidades también. Primero, con nuestros hermanos, ¿no? Y con nuestra familia. Hermanos en la iglesia, digo yo, y nuestra familia. Exactamente. Bueno, vamos a avanzar. Escuchemos a Félix, Matías y Wilfredo. Si quieren podemos continuar con el tema o de no podemos pasar a la pregunta que está acá en la pantalla. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí. Sí, yo digamos que yo veo de la fe del ladrón que se arrepiente. Ujú, adelante. Yo veo la fe del ladrón que se arrepiente cuando le, que cuando le pide a Jesús. Sí. Ujú. ¿Me Gracias, escucha? hermano. Sí, 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 le escuchamos. La fe del malhechor que se Del, arrepiente. claro, del ladrón que se arrepiente y ahí gana el paraíso. Que se arrepiente de sus pecados y ahí gana el paraíso que Jesucristo le promete. Sí, todavía eso Que suena con- como una acción del malhechor, ¿verdad? Podríamos decir que el Espíritu Santo sembró la semilla de la fe en ese personaje, en esa persona, y el Espíritu Santo mismo le llevó a confesar sus pecados, a creer en Cristo, ¿verdad? No queremos en ninguna parte decir que fue acción del malhechor, porque todo esto es obra de Dios 100%. Puede parecer como una acción del malhechor, pero detrás de todo eso está el Espíritu Santo, quien hace la conversión en el ser humano, ¿verdad? Gracias, Matías. Escuchemos a quién estaba primero, Wilfredo, y luego vamos con Félix y avanzamos. Eh, Quisiera leerle lo que está el libro de Efesios capítulo 2 8 2 Ujú. 7 para poder entender esta verdad, ¿no? Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Eh, amén. Lea también el 10, por favor, el micrófono. Hasta el 10 9 y dice, 10. dice, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén.
Ahí está. Gracias, hermano. Inclusive, todo lo que hacemos no es por nuestro deseo o voluntad, es la voluntad de Dios. Querido Félix, gracias, Wilfredo, por el pasaje bíblico. Pastor, yo quiero dar una acotación acá a la pregunta que usted ha puesto ahí en la pantalla que dice, ¿cuál es el significado de la crucifixión? Es el plan divino y de salvación por nuestros pecados. Él ha sido crucificado para traer perdón y por inmenso amor ha ido a la cruz, ¿no? La cruz nos muestra su inmenso amor. Gracias, hermano querido. Muy bien, excelente. Entonces, el significado de la cruz es para nosotros poder de Dios, como dice el, el apóstol Pablo. Muy bien, ¿qué consuelo espiritual encontramos en las palabras de Jesús? Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Qué consuelo espiritual encuentra usted en estas palabras? Querido Eliseo, Estimado pastor, pues el consuelo espiritual es que ya hemos sido perdonados, que el perdón ya lo tenemos, ya nada más es cuestión de caminar con fe en ese perdón. gracias querido hermano Manuel, y luego vamos con Félix. El consuelo que me da ahí a mí es cuando Cristo dice, carga tu cruz. Entonces, como Pablo dice que todos los días debemos morir. Entonces, yo digo, todas mis debilidades es como una cruz, ¿no es cierto? Es el consuelo que tengo. Yo pongo mi debilidad y Cristo me fortalece, o sea, ¿cómo diría esto? Me restaura, digamos. Gracias Manuel, escuchemos a Félix, Romina y Wilfredo. Listo, pastor. Cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, firmó la libertad de cada uno de nosotros, tu salvación y tu perdón eterno. No, uno no tiene que ganar nada, ¿no? Porque ya Dios ha ganado todo a través de su amor y esto ya fue pagado en la cruz, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer es creerlo, aceptarlo y vivirlo. Gracias Félix, escuchemos a Romina. Lo mismo que dijo el hermano recién, ¿no? Cuando dice todo se ha cumplido, ¿no? Ya Jesús nos quiso decir, todo ya lo hice. Ahora, ¿no? Está en nosotros creerlo, que Él nos ha perdonado, porque a veces el ser humano se condena solo. Entonces, yo creo que Jesús murió por mis pecados, creo que Él intercede todos los días ante el Padre por mi pecado, ¿no? Gracias hermano. Em, Así que eso yo le doy gracias a Dios, porque en su palabra ya hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada, solamente creerle, seguirle y no y tener plena conciencia de que somos hijos de Dios, ¿no? Que con su sangre fuimos comprados. Gracias hermano. Escuchemos a Wilfredo. Eh, Cuando dice todo está consumado, está cambiando, este es el nuevo pacto, que en el antiguo era un poco emborroso para pertenecer al pueblo judío. Tiene que comportarse, vestirse, hacer la circuncisión y todo eso, ¿no? Todos esos trámites, Jesús, al llegar a la cruz, ya abole, elimina, y a partir de la fecha, como le dijo a la samaritana, ni, ya no tienes que caminar tanto, ni ir al monte, ni tampoco ir a Jerusalén. Eh, Dios vive, busca que le adoren en espíritu, ¿verdad? Es la libertad más grande que el Señor nos dio para poder servirle en estos tiempos. Ya nadie puede ser peregrinar. Dios está en todas partes. Es la libertad más grande que el Señor ha aperturado con llevar o llegar a la cruz. Gracias Gracias, pastor. hermano. Muy bien, excelente. Entonces, la palabra todo se ha cumplido es una palabra en el idioma original, en el griego es
Tetelestai. Posiblemente ustedes han escuchado esa palabra. Eso significa que el precio que se requería por algo ya ha sido pagado. ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo para ilustrar esto. Es como si usted compra una casa, ¿verdad? Compró la casa y después de haberla pagado completamente, la casa es suya, completamente, ¿verdad? El dueño de la casa le entrega las escrituras y ahí está el sello cancelado, pagado. ah, y esa casa es suya para usted por el resto de su vida, para sus hijos por el resto de los días de ellos, ¿verdad? Tienen el título de propiedad. Es lo mismo con Jesucristo. Lo que Dios exigía por el pago de nuestro pecado, de nuestra redención, Cristo lo pagó y lo hizo no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Literalmente, vamos a ponerlo así, Jesucristo mostró a su Padre el documento sellado con su sangre que decía, pagado el precio justo de la redención del mundo entero. Todo se ha cumplido, Padre amado. Lo que tú me encomendaste que yo hiciera por el mundo pecaminoso, lo hice y lo hice con excelencia. Ya no hay nada más que el ser humano pueda hacer. Vuelvo y repito otra vez, es aquí cuando el ser humano arbitrariamente le ha puesto precio a la salvación, le ha puesto precio a la obra redentora de Cristo, le ha puesto precio a la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado al ver nuestra miseria, al ver nuestra incapacidad y al ver que estábamos muertos en delitos y pecados. Amado y amada en el Señor, cuando el diablo le acuse, cuando el diablo le mienta, recuerde estas palabras y dígale a él, todo se ha cumplido. Cristo ha cumplido perfectamente al derrotar al diablo, a la muerte y al infierno, ¿verdad? Cristo ha cumplido el plan perfecto de salvación que Dios diseñó allá en el huerto del Edén para la primera promesa que Dios hizo a Adán y Eva, ¿verdad? En Juan, en Génesis 3:15. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? El mensaje de la Biblia es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. La cruz, aunque parezca para el mundo una símbolo de derrota, la cosa más atroz de humillación, es ahí cuando Cristo comenzó su estado de exaltación, derrotando a la muerte, al diablo y al infierno, ¿verdad? La cruz para nosotros es el poder de Dios porque ahí es cuando Jesucristo ganó la salvación, ganó el perdón, la salvación y la vida eterna para nosotros. Un hermano, una hermana que me ayude con esta lectura de Efesios nos dice que usted y yo, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa de Jesucristo, somos miembros nada más y nada menos que de la familia de Dios, santos ante los ojos de Dios. Adelante, un voluntario, por favor. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? ¿Alguien que esté disponible de poder leer la pantalla? Romina, adelante, hermana, ayúdeme, por favor. Porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, judíos y gentiles. Ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 14 al 19. Se me eriza la piel al escuchar esto.
¿verdad? Porque ese es lo que es. Ese es lo que Dios ganó en la cruz para nosotros. Nos ha dado una paz, pero no cualquier paz. Paz espiritual de saber que ya no estamos en guerra con Dios. Paz espiritual de saber que Dios ya no nos ve como sus enemigos, sino como sus hijos amados y miembros de la familia de Dios. Sigamos, querida Romina, ayúdeme con estos versículos también. Desarmó desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Colosenses 2:15. Dice hermano. Muy bien, ahí está. Como vimos, pensaron que los líderes políticos, incluidos el diablo, que ellos iban a ganar, que ya habían ganado. Todo lo contrario, Cristo los derrotó, los hizo pasar vergüenza. Después que ellos pensaron que habían derrotado a su enemigo, ahí estaban con una piedra entre los dientes. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo, hizo una radiografía, ¿verdad? Una imagen, nos presentó una imagen vívida del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados, ¿verdad? Si usted recuerda la película de Mel Gibson, La crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? En Estados Unidos había mucha controversia diciendo que es muy sanguinaria, que es muy... Las imágenes son muy fuertes, que afectan a la gente, ¿verdad? Pero dicen que eso no es nada, ni 1% comparado en la brutalidad, ¿verdad? Con la que Cristo padeció la muerte en la cruz, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente, porque Él sabía que esa era la única forma de salvarnos del pecado, de la muerte y del infierno. Mateo 27 nos dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, ¿verdad? De ahora en adelante, el acceso al Padre, el acceso al reino de los cielos, ya no era como hacer sacrificios, hacer todo lo que el sumo sacerdote hacía. Ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, murió el sumo sacerdote, él mismo hizo el sacrificio, ¿verdad? Que nos da el perdón de pecados. Murió una sola vez y para siempre, ¿verdad? Entonces, ahí está. Por eso se rasgó el templo, ya no hay esa barrera, ya no hay entre judíos, gentiles, entre esto que el otro. Todos los que creen en Cristo Jesús estarán en el cielo en la presencia de Dios. Y entre ellos nosotros también, porque yo no tengo, me imagino que algunos de ustedes de pronto sí, sangre judía, pero igual somos hijos de Abraham por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, esas leyes, esa interminable reglas, ¿verdad?, que tenían que hacer, todo eso ya se terminó porque nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente los requisitos de toda la ley. Excelente, hermanos, hermanas, muchísimas gracias por su tiempo. Si quieren ir avanzando un poquito, pueden leer Lucas capítulo 24, los versículos del 1 al 12, y también Juan 20, 19 al 29 para la tarea para el miércoles. Y el miércoles va a ser un día de fiesta. Vamos a recordar de cerca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria de nuestro Salvador, de nuestro Rey, el Cordero de Dios, y la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Entonces, todas estas lecciones
nos han llevado al día miércoles a celebrar la resurrección de Cristo, porque si Cristo no hubiera resucitado, no seríamos nada. Acá estuviésemos perdiendo el tiempo y no tendríamos ninguna esperanza de la vida eterna en el cielo. Pero porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Cerramos entonces con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu muerte en la cruz. Señor, sabemos cuánto sufriste. Señor, pagaste el precio justo de nuestra redención y no lo hiciste con oro ni con plata. Señor, lo hiciste con amor, con misericordia, con compasión por cada uno de nosotros, para que hoy tengamos la dicha de ser hijos de Dios, de ser perdonados de nuestros pecados y de ser herederos del reino de los cielos. Manténnos, Señor, firmes en la fe que has plantado en nuestros corazones y haz, Señor, que cada día demos frutos, mostremos frutos de fe en gratitud por todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles un reparador descanso para que mañana continúen valientemente proclamando el Evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche, que el Señor les acompañe.